Bien, queridos hermanos, tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a cada uno de ustedes a un nuevo estudio para el día de hoy. Quisiéramos compartir con ustedes, como de costumbre, ya que la gracia de nuestro Señor Jesucristo ha sido derramada a los hombres y así también es derramada hacia nosotros y queremos también compartir con ustedes ese maravilloso don. Vamos a comenzar este estudio, pero sin antes decirles ahí donde están, nos puedan acompañar con la oración. Vamos a orar, vamos a comunicarnos con nuestro Creador. Padre amado que esté en los cielos, santificado sea su nombre, venga a nosotros, su reino haga, Señor, su voluntad, así en la tierra como en el cielo. En esta mañana queremos compartir un tema más, pero de la mano de usted, Señor. Quisiéramos que usted sea nuestro instructor, nuestro maestro, el que nos ayude, el que nos guíe y el que nos dé a entender, Señor, el mensaje para este día. Abra nuestra mente, nuestro corazón y sea usted quien nos dirija en este importante estudio. Se lo pedimos en súplica, confiando en la preciosa sangre que derramó nuestro Señor Jesús en la cruz del Calvario. Amén. Bien, queridos hermanos, tenemos como título para el día de hoy Agua Viva, una segunda parte. Ayer hemos hablado de Agua Viva, una primera parte, y el día de hoy tenemos Agua Viva como segunda parte. Tenemos el libro de Juan, capítulo 4, del verso 13 y 14. Si tienes ahí tu Biblia, capítulo 4 del libro de Juan, el verso 13 y 14, vamos a leer. Te invito a buscar el libro de Juan, capítulo 4, versos 13 y 14. Dice la Sagrada Escritura: respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. El Señor menciona lo siguiente, le dice: mas el agua que bebiere será una fuente de agua para vida eterna. El Señor lleva a tener en su conocimiento algo importante que darnos, y ese es la palabra bendita, la palabra que nos dará la vida, la palabra que será enorme para nosotros. Entonces, respondiendo Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. El día de ayer veíamos que la mujer, cuando el Señor hablaba, trataba de acordarse de aquellos patriarcas, profetas, que de alguna manera tuvieron que ver mucho en lo que se refiere a la representación de su pueblo. La mujer se queda impresionada por lo que el Señor le dice, pero ella está entendiendo literalmente lo que el Señor Jesús le comenta. Ella está entendiendo de que lo que le está ofreciendo es simplemente agua material. Y sabemos que el Señor Jesús está ofreciendo agua de vida eterna. Está ofreciendo su bendita palabra que será el alimento para poder deshacer lo que significa todo prejuicio terrenal. Entonces, queridos hermanos, dice el deseado de todas las gentes en la página 157. Jesús no contestó, dice, inmediatamente la pregunta respecto de sí mismo, sino que con solemne seriedad dijo: cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, para siempre no tendrá sed, mas el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. El que trate de aplacar su sed
en las fuentes de este mundo, bebe tan solo para tener sed otra vez. Por todas partes hay hombres que no están satisfechos, anhelan algo que supla la necesidad del alma. Un solo ser puede satisfacer esta necesidad. Lo que el mundo necesita, el deseado de todas las gentes, es Cristo. La gracia divina que Él solo puede impartir es como un agua viva que purifica, refrigera, vigoriza al alma. Entonces, como ustedes pueden notar, hay un deseo enorme, una sed intensa en el sentido espiritual. En el mundo entero la gente está muriendo de sed. Pero si solamente reconocieran o creyeran que Cristo es el agua que salte para vida eterna, una fuente que salte para vida eterna, entonces lo buscarían. Entonces tratarían de conocerlo y saber la historia verdadera de este maravilloso personaje que vino a morir por cada pecador. La mujer samaritana, una mujer que estaba con bastante prejuicio de ver a un hombre que era judío y que no era de su sociedad, de su lugar, entonces como que se sintió un poquito incómoda. Pero las palabras del maestro, es así, mis hermanos, que este mundo necesita conocer a esa fuente de agua para vida eterna. Es nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, quien entregó su vida por cada pecador. Viene la pregunta a tallar: ¿con qué palabras estableció Jesús la diferencia entre una clase de agua y la otra? El Señor menciona y hace una diferencia entre una clase de agua a la otra, mencionando: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Una de ellas le dará la vida eterna, la otra es la que le dará a volver a tener sed. Entonces hay una diferencia. Si yo tomo del agua material, tarde o temprano voy a tener sed. Pero si yo bebo de la fuente del agua que es para vida eterna, de alguna manera no volveré a tener sed. La mujer samaritana casi va entendiendo el mensaje del Señor. La mujer que tiene prejuicios en su mente casi va entendiendo que no está hablando con una persona común y corriente, sino con alguien superior a los patriarcas y profetas. Continuando pues, hermanos, capítulo 4 del libro de San Juan y el verso 15, dice la palabra: la mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga sed, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Noten que la mujer de alguna manera está creyendo que esa agua de lo que el Señor está hablando es literalmente. Dice el testimonio: Jesús no quiso dar a entender que un solo sorbo del agua de vida bastaba para el que la recibiera. El que prueba el amor de Cristo lo deseará en mayor medida de continuo. Pero no buscará otra cosa, las riquezas, los honores y los placeres del mundo. No le atraen más. El constante clamor de su corazón es: más de ti. Y el que revela al alma su necesidad aguarda para satisfacer su hambre y sed. Todo recurso en que confíen los seres humanos fracasará. Las cisternas se vaciarán, los estanques se secarán, pero nuestro Redentor es el manantial inagotable. Podemos beber y volver a beber, y siempre hallará una provisión de agua fresca. Aquel en quien Cristo mora tiene en sí la fuente de bendición, una fuente de agua que salte para vida eterna. De este manantial puede sacar fuerza y gracia suficientes para todas las necesidades. Mientras Jesús hablaba del agua viva, la mujer lo miró con atención maravillada.
había despertado su interés y un deseo del don del cual hablaba. Se percató de que no se refería al agua del pozo de Jacob, porque de él bebía de continuo y volvía a tener sed. Aquí comienza ya a percatarse de lo que el Señor estaba hablando. De poquito a poquito, esa bendita palabra que rompe barreras hace entender a esta mujer de que ya no se trata del agua literalmente, sino del agua espiritual. Y ella dice, dame esa agua para que no tenga sed, ni venga acá a sacarla, ya entendiendo, comprendiendo la facilidad que el Señor tiene en darnos esa agua. Ella menciona y dice, dame de beber de esa agua. Entonces, si bien es cierto, nosotros podemos estar opacados por el mal. El enemigo ha podido causar en nosotros tremenda ceguedad. Pero si hay algo que tenemos es el principio de razonamiento, porque nos ha dado una mente para poder razonar. Y esta mujer al principio estaba creyendo que era el agua material, pero luego se da cuenta y entiende que esta agua es agua espiritual. Y le dice gozosamente, dame esta agua para que no tenga sed, ni venga acá a sacarla. Queridos hermanos y amigos y todos los que escuchamos a través de este medio, invitarles que busquemos a Cristo Jesús como nuestro único Salvador. No nos olvidemos que existen iglesias, que existen personajes que pueden ser nuestros guías. Busquemos a Cristo. El Señor nos ha dejado un medio, una herramienta para buscarles, la oración. A través de la oración podemos llegar a comprender que somos súbditos de Cristo y que podemos ser dirigidos por Él. Él es nuestro buen pastor. Él nos llevará a pastos verdes y nos alimentará con todo amor del mundo. En Él no podemos desconfiar. En Él tendremos la completa salvación. Pero si miramos a los hombres o miramos una institución, entonces estamos completamente perdidos. Porque el gran detalle en el plan de salvación es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hermanos, amigos y todos los que nos están escuchando, la mujer samaritana llega a entender de esa conversación, su mente es despertada, su vida es cambiada, es liberada del pecado, porque escucha la bendita palabra, acepta esa fuente de agua que salte para vida eterna y es la que le da el regocijo para que ella no vuelva a tener sed y se alegre y comience a predicar el bendito Evangelio del Señor. Dice la pregunta, ¿cómo demostré la mujer samaritana que no entendía las palabras de Cristo? ¿Cómo demostró? Cuando dijo, Señor, dame de esa agua. Cuando ella dice, Señor, dame de esa agua de beber para que no tenga sed, ahí podemos ver que ella está demostrando que no entendía el mensaje de parte del Señor. Pero después podemos ver que ella ya se percata, se da cuenta de lo que el Señor dice y le pide esa agua ya para que no tenga sed. Entonces, es importante recalcar que hay un momento en que nosotros también tomamos literalmente las cosas. Y cuando estamos confundidos, de alguna manera creemos que lo terrenal es la vida eterna. Pero luego el Señor despierta un interés en nosotros y nos hace ver la realidad que la parte espiritual en el hombre es lo que saltará para vida eterna. En esta mañana que el Señor nos acompañe, que el poder de su Santo Espíritu sea el gran sostén para tu vida. Acompáñanos cada momento que tengamos el estudio,
y que el Señor sea el único ayudador, el dador de la vida en todo momento de nuestras vidas. Bendiciones, un abrazo a la distancia. Nos encontramos el día de mañana en un próximo estudio.